¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos, me da muchísimo gusto verles por acá para la sesión del día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Es bien importante para nosotros. Estamos súper al pendiente de sus comentarios. Aquí queda siempre abierta el área de comentarios. Cualquier situación estamos a sus órdenes y súper atentos. Bueno, la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título y consecuencias. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer cuándo y qué es el Renacimiento. Además vamos a identificar las causas y consecuencias de este movimiento cultural. Bien, comenzamos. Como introducción al tema podemos decir que después de un periodo donde los avances que daba la humanidad eran muy lentos, prácticamente se tuvo un despertar tras una era oscura y entonces queda atrás la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es el periodo histórico que va del siglo V al siglo XV y bien, es en este momento, en el siglo XV, cuando entonces queda atrás una etapa, digamos, donde los cambios sociales, los avances tecnológicos, el mismo desarrollo, pues se iba presentando de una manera, pues digamos, bastante lenta. Digamos que pareciera que el tiempo, pues como que avanzaba a una cuestión, en una situación de mucha lentitud. Y bueno, con esto pues prácticamente queda atrás la Edad Media y es cuando surge precisamente el Renacimiento. El Renacimiento entonces tenemos que anotar que lo vamos a entender como un movimiento cultural nacido en Europa. Esto va a acontecer durante los siglos XV y XVI y bueno, en otras palabras, cuando decimos Renacimiento es un periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Moderna y que por supuesto tendríamos que considerar que el mismo Renacimiento fue fruto de ideas humanistas. A mí en clase siempre me gusta decirle a mis alumnos, por cierto mandamos un saludo a todos nuestros alumnos del Instituto Rafael Heller. Les digo a mis alumnos que cuando hablamos de renacimiento pues se tiene que pensar como literalmente dice la palabra, un resurgimiento, un renacimiento del ser, un renacimiento de la persona humana como tal. Recordemos que durante la época de la Edad Media pues vino esta cuestión de pues digamos una manera distinta de pensar, no se pensaba tanto en el ser humano en sí, sino más bien por cuestiones religiosas. Y acá el Renacimiento pues se tiene que entender como una situación donde se va a presentar pues digamos un desarrollo importante poniendo al ser humano en el centro del mundo, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de Renacimiento tendríamos que platicar algunas causas, qué fue lo que qué factores influyeron para que se presentara el Renacimiento. Y bueno, la caída de Constantinopla será precisamente uno de estos eventos. Es un evento histórico después de la caída de este imperio a manos de los turcos, del imperio otomano. Muchas de las personas que vivían allí en Constantinopla pues van a escapar, van a comenzar a migrar de manera masiva a muchas partes de Europa, llevando consigo todo su conocimiento. Y esto pues va a expandir un poco la situación tal vez del Renacimiento, porque al final estas personas que eran personas muy educadas, propias de la cultura griega, pues comenzaron a migrar a otras partes de Europa y comenzaron a dar clases, comenzaron a esparcir su conocimiento y tal vez esto se puede considerar por supuesto la caída de Constantinopla como un evento que puede fundamentarse con la situación del surgimiento del Renacimiento. Otra situación que se tendría que anotar sería lo relacionado, por ejemplo, a la imprenta. La imprenta pues va a tener esta cuestión de que va a ganar velocidad, mayor velocidad en la impresión de libros, que en tiempos anteriores al Renacimiento podrían demorar incluso meses para la edición de un solo libro. Así se va a expandir un desarrollo cultural en muchas partes del mundo a través de la difusión de libros, sobre todo de corte europeo, donde las personas comienzan a tener esta cuestión de leer autores que propiamente, pues digamos, son de naciones como Francia, como España,
Y entonces esta situación de la imprenta va a tener esta cuestión de considerarse una causa, porque así se va a dar este resurgimiento del pensamiento humano, ¿no? De tener esa cuestión de que el humano piensa por sí solo, por sí mismo, ¿verdad? Y bueno, la imprenta sería entonces otra más de las causas, ¿no? La última causa ya sería precisamente el uso de la razón. Se va a difundir de cierta manera la idea de que algo tenía que ser comprobado siempre y que no se podría hablar de algo sin creer ciegamente en eso, ¿no? Y entonces esto, por supuesto, es una alusión directa a cuestiones de enseñanzas religiosas. El uso de la razón entonces comienza a entenderse como una forma de solución a problemáticas, a también tener esta posibilidad de sentirse con mayor libertad. El uso de la razón entonces va a tener esa cuestión de hacer como que las personas comiencen a analizar las cosas, a pensarlas un poco más, a tener un pensamiento crítico, por supuesto, y entonces esto alude sobre todo al poder que tenía en aquel momento la iglesia. Hacemos el contraste, hacemos el cambio, vamos al otro subtema importante. Si usted ha llegado a esta parte del video, agradecemos muchísimo su atención. Recordamos la zona de comentarios está totalmente a su disposición. Cualquier duda, cualquier situación, estamos ahí en una pronta respuesta. Bueno, consecuencias tenemos la situación de un desarrollo cultural y en este caso también tecnológico. Obviamente esto va a crear un ambiente donde entonces se tienen estas condiciones ideales para que se den avances, por ejemplo, en ámbitos como la astronomía, la medicina, entre otras. El cuerpo humano se va a estudiar a profundidad y entonces esto va a tener una situación importante como una consecuencia del Renacimiento, porque así entonces el ser humano comienza a estudiar, por ejemplo, de manera física cómo funciona, se va a medir los latidos de su corazón, se van a medir el tamaño de los huesos, de los músculos, y entonces el ser humano comienza, como dijimos hace unos momentos, pues a ser el centro del mundo, y entonces aquí se va a tener un especial desarrollo, sobre todo en cuestiones también culturales y tecnológicas. Y así entonces la imagen que estamos ahí pues, ilustrando en nuestro video pues, tiene que ver con esta situación, ¿no? De una situación de desarrollo donde las personas comienzan a tener iniciativas propias, a comenzar a inventar, a descubrir cosas. Otra consecuencia, por supuesto, importante del Renacimiento es que provocó esta cuestión de una exploración por el mundo. Y así entonces tenemos que, aunque en su momento lo que querían eran descubrir nuevas rutas de comercio, se tuvo un efecto mucho más trascendental, ya que se llegó al continente americano, como se sabe en este caso Cristóbal Colón y la corona española intentando llegar a la India, ¿verdad? Dándole vuelta acá en nuestro mapa a la cuestión del continente africano. Y así entonces pues los españoles están intentando, como ve mi cursor, intentando dar la vuelta por aquí, por el continente africano, llegar a la India. Pues aquí la sorpresa es que van a llegar a no exactamente la India, sino más bien el continente americano. Y entonces esta situación se tiene que entender como una consecuencia del Renacimiento, porque al final pues, se va a intentar, se va a descubrir tierras nuevas, se va a tener lugares para poder adquirir mayor poder, en este caso económico, imposiciones culturales, otras cosas. Y bueno, otra consecuencia por supuesto es la situación misma del humanismo, ya como tal, porque aunque antes del Renacimiento ya existían estas ideas humanistas, fue durante este periodo que creció para un conocimiento adquirido de los pensadores que se iban separando poco a poco de las enseñanzas de la religión. Y entonces así se empieza a entender con mayor profundidad el comportamiento humano, se empieza a estudiar la cuestión, por ejemplo, del comportamiento en sociedad. En este caso vendrá un poco más adelante, por supuesto, pero esto sería como el inicio del ser humano tratando de estudiarse a sí mismo y en este sentido pues adquirir mayor conocimiento sobre su persona y seguramente así lograr con mayor prontitud, pues, digamos, satisfacción de cuestiones, por ejemplo, de su vida cotidiana, ¿verdad? Y bueno, por lo tanto entonces vamos cerrando nuestro video. El Renacimiento es un periodo histórico donde se presentan grandes cambios sociales, las relaciones entre personas y el modo de ser se transformó sustancialmente y van a nacer por supuesto movimientos revolucionarios que a la postre cambiarán muchísimo
el mundo. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la ilustración como uno de los siguientes eventos importantes, pensándolo como en una línea del tiempo, donde por supuesto pues, la ilustración será ya un desarrollo importante, digamos como una segunda parte del Renacimiento. Bien, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Agradecemos por supuesto la suscripción a este canal y pues estamos al pendiente por supuesto de sus comentarios y los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, tiene el mismo nombre, Aprendiendo en menos de 15 minutos, y también por ahí están disponibles nuestros perfiles en Spotify y en TikTok. Por el momento es todo, muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.